nace ¿dónde? En Belén. Pero los sabios llegaron ¿a dónde? Ahí está. A Jerusalén. No, como por decir Sincelejo y Cincé. Sincelejo es Jerusalén y Cincé es Belén. ¿Me entendió? Jerusalén era la capital donde estaba el rey, donde estaba el palacio. Belén era una aldea pequeña donde había nacido Jesús. Entonces, ¿los sabios dónde llegaron? ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Llegaron donde había nacido Jesús? No. Número uno, a veces creemos que encontramos a Jesús, pero no lo encontramos. Entonces los sabios llegan y preguntan ¿a quién? A Herodes, versículo 2. Versículo 2 dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Ahora, los sabios, que no eran unos brujos, que no eran nada, ni se sabe si eran tres, los sabios llegan porque vieron una señal y buscaron al rey. ¿Pero dónde fueron a buscar al rey? ¿Y quién era Herodes? El rey. ¿Y dónde estaba Herodes? ¿En qué parte? En el palacio. ¿Cierto? Entonces, sí vamos bien hasta ahí. Los sabios ven la estrella, pero no van a Belén, van a Jerusalén. Los sabios sabían que había nacido un rey porque ellos dicen, vimos en el versículo 2, dice, ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? O sea, los sabios ven la estrella y empiezan a salir desde Babilonia o desde los lugares donde ellos vienen. ¿Ustedes cuántos hicieron pesebre? ¿Y cuántos ponían a los reyes que ustedes decían todos los días les llevaban una caminadita más? Todos los días los empujaban. ¿Cuántos lo hicieron? Todos los días los empujaban. Hasta que el 6 de enero llegaban. Yo no sé cómo hacían eso, pero ustedes no hicieron eso. Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto. Los sabios estaban en su casa, por allá en Asia, en Babilonia, por allá. Eran unos hombres, pero ellos no eran judíos. Ellos no eran del pueblo de Dios, pero ellos sabían que iban a ser un rey en Belén, en Jerusalén, el rey de los judíos. ¿Me hago entender? Entonces aparece la estrella y ellos empiezan a caminar así como usted los disfrazaba, ¿verdad? Empiezan a avanzar, usted ponía un morenito, un blanquito y uno medio, ¿cierto? Ellos empezaban a caminar, guiados por una estrella buscando al rey de Judea, buscando al rey de Jerusalén, buscando al rey de Israel. Y obviamente cuando tú vas a buscar a un rey, ¿a dónde llegas? Al palacio. Entonces ellos llegan y dijeron, wow, la estrella nos está guiando hacia Jerusalén, hacia allá. Entonces vamos a caminar hacia allá. Y empezaron, pero hubo un momento en que a ellos se les pierde la estrella. Y es cuando llegan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de mirar la estrella y empezaron a mirar el palacio. Porque ellos entendían que obviamente si nace un rey, ¿dónde van a nacer? En un palacio. Iglesia, muchas veces Dios nos está señalando algo, Dios nos está mostrando algo, Dios nos está dando una dirección y nosotros empezamos a caminar, pero hay un momento en que nosotros decidimos, por lo que nuestros ojos naturales ven, caminar hacia donde nuestros ojos naturales ven y dejar de ver lo que Dios nos está mostrando. Eso pasó con los magos. Eso pasó con los sabios.
¿Cuántas veces Dios nos dice a nosotros, vamos por acá, pero nosotros seguimos y nos emocionamos y decimos, me está dando Dios una señal, me está dando Dios una palabra, me está dando Dios un direccionamiento y empiezo a caminar, pero a la mitad del camino mis ojos naturales empiezan a ver algo que me gustó, algo que según yo debe ser así y me voy para allá y dejo de mirar la señal que Dios me está dando. Dile al que tienes a tu lado, te está hablando el Señor. Ahora, los magos vieron la señal, buscaron el rey y no lo encontraron. Pero no solo no lo encontraron, sino que se encontraron con algo terrible. Mateo comienza este capítulo dando una señal extraordinaria, y es que Jesús había nacido en Belén. Amén. Ya Jesús dice, Jesús nació en Belén. Jesús había nacido. Ahora, ellos emprenden un largo viaje porque estaban convencidos de que la estrella le estaba anunciando dónde estaba el rey, dónde estaba él. Pero Mateo nos señala aquí algo. Están los sabios que vinieron. En el versículo 3 dice, dice, cuando el rey Herodes oyó, se turbó. ¿Y toda qué? Jerusalén con él, no Belén, sino Jerusalén. Entonces están los sabios que estaban caminando, ¿verdad?, hacia donde está Jesús. Los Herodes que estaba cerca de Jesús, porque Jerusalén y Belén estaban cerca, ¿sí? Estaban cerca. Los sabios vienen de lejos a buscar a Jesús. Herodes estaba cerca de Jesús, pero cuando escuchó, porque él no vio la estrella, él no tuvo discernimiento para mirar al cielo. A veces nosotros estamos tan entusiasmados, tan tranquilos, tan cómodos, tan con nuestra naturaleza, con lo que en donde nos estamos moviendo, con nuestra vida natural, que no miramos al cielo. Ahora, ¿la estrella la podía ver Herodes? Claro. Porque si tú ves para arriba, vas a estar viendo la misma estrella que yo estoy viendo. O aquí hay otra estrella que sale para ti solo. Todos vemos lo mismo. Todos estamos viendo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que Herodes no miraba al cielo, sino que estaba él ocupado en sus propias cosas. Herodes estaba cerca y estaban otra serie de personas. A ver, sigue el siguiente versículo, dice, así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces nos encontramos con los sabios que llegan, Herodes que le dio rabia, que se turbó, y encontramos a los líderes religiosos que conocían las escrituras, pero ni el uno ni el otro fueron a buscar a Jesús, ni Herodes ni los sabios. Y qué curioso es, escuche esto, que los que fueron a buscar a Jesús eran los que no conocían las escrituras. Se lo voy a repetir otra vez. Los que, si quiere Gary entra, los que fueron a conocer, los que fueron a buscar a Jesús, ¿quiénes eran? Porque Herodes sabía que iban a ser un rey, porque conocía la profecía. Y los sabios conocían, los sabios a los que él convoca, les dijeron la profecía que está en Miqueas 5, donde habla de que el rey de ellos iban a ser en Belén. Entonces, los sabios vienen y ellos sabían que esa profecía iba a cumplirse. Ellos miran la estrella, se alegran, empiezan a avanzar hacia allá. Herodes y llegan al palacio. Se equivocaron porque dejaron de ver la estrella. Llegan al palacio y Herodes le dice
manda a llamar, Herodes se turba, le da rabia, se turba, se molesta y convoca a todos esos jefes religiosos, a los fariseos, a los maestros, a los que sabían la palabra y les pregunta dónde había de nacer Cristo. Se volaste un versículo. El 5, en Belén de Judea. Herodes llama a los sabios, a los maestros de la ley. Herodes llama a los sacerdotes. Herodes llama a todos los que sabían la palabra. Escuche esto. No es lo mismo saber la palabra que tener la revelación. Hay mucha gente que sabe palabra, pero no tiene revelación, no tiene dirección, no tiene el corazón en Cristo. Porque esta gente, mire, sabían que Jesús había nacido, pero ellos no lo fueron a buscar. Cuando Herodes cita a los sabios, a los maestros de la ley, a los que estudiaban la ley y los profetas, ellos le dicen, Herodes le dice, vengan acá, aquí vinieron unos tipos y me dijeron que ellos vinieron siguiendo una estrella porque la estrella les había avisado que el rey había nacido. Donde dice, escúchame, el rey no conocía las escrituras. No las conocía. Herodes debía conocerlas, pero no las conocía. ¿Me estoy haciendo entender? Está enredado la cosa. Si estoy enredado, me avisan. Herodes no conocía la escritura. O sea, había un rey de Israel que no conocía la promesa, la palabra. Hay gente que te quiere gobernar sin conocer la palabra. Y tú te estás dejando gobernar por gente que no conoce la palabra. Número 1, ese está perdido. Número 2, hay otros perdidos. Esta gente, el versículo 4, échamelo para atrás. El versículo 4 dice, ¿convocó a quién? Entre todo el pueblo. ¿A quién convocó? O sea, convocó a los que se sabían la palabra de Génesis, Apocalipsis, de Raca, Mandaca, de aquí para allá, hablaban en lengua. Convocó a la gente que tenía que decirle a él porque no sabía. O sea, hay gente que no tiene ni idea dónde está parado espiritualmente. Hay gente que sabe, míralo, y les preguntó, entonces los llama y convoca a Caifás, a todos esos sacerdotes de ese tiempo, a toditos, los que mataron a Jesús, a toditos los convoca y los siente y dice, vengan acá. Aquí llegaron unos tipos que me dicen que ellos vieron y saben que ya Jesús nació porque cuando empieza la escritura, dice, en Mateo 2 dice, Jesús había nacido en Belén, ya Jesús había nacido. Entonces Herodes se turba y Herodes le dice y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes no conocía la palabra. Herodes no conocía este siguiente versículo. Sígueme el siguiente versículo. Dice, en Belén de Judea respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. O sea, al rey le tuvieron que decir lo que el profeta había dicho. ¿Y qué le dijo el profeta? Al versículo 6, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, esa era la promesa, la profecía que está en Miqueas capítulo 5, versículo 2 o capítulo 2, versículo 5. Alguna de las dos es. Ahora mismo no me acuerdo. Pero en el libro de Miqueas, uno de los profetas, está esta profecía. Entonces, sigue el siguiente versículo. Dice, entonces Herodes dijo, ok, o sea que estos tipos vinieron acá y me dijeron que habían seguido una estrella porque nació el rey, que me va a quitar el puesto. Porque si él era rey y había nacido un rey, ¿qué iba a pasar? Me iba a quitar el puesto. Y acuérdense
que esos reyes peleaban los puestos y mataban descendencias. Acuérdense de todo lo que pasó David, Salomón, todo eso, ¿verdad? Entonces Herodes sintió miedo y Herodes llamó en secreto, entonces dijo, ahora sí, y llamó en secreto a los sabios y les empezó a sacar las tripas, a preguntarle, oigan, vengan acá, ¿y desde cuándo? Porque el bruto no era. ¿Y desde cuándo fue que ustedes vieron la estrella? Porque empezó a sacar cuentas. Empezó a sacar cuentas a ver cuánto tiempo podía tener de vida el niño. Porque si ellos le decían, la vimos hace un mes, ok, o sea, el pelado tiene un mes. La vimos hace 2 meses, el que nació tiene 2 meses. No, la vimos hace 3 meses y venimos caminando guiándonos por ella, porque ya cuando ellos vieron la estrella, ellos sabían que era que había nacido, porque la estrella era el cumplimiento del nacimiento de Jesús, la señal en el cielo. Entonces Herodes empieza a preguntarle a ellos cómo fue y qué tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Ahora, los sabios estaban lejos de Israel, ¿cierto? Ellos estaban lejos de Israel, pero Dios permite que una señal en el cielo despertara el deseo en ellos de buscar al rey. Ese no era el rey de ellos, pero ellos lo querían tener como rey. Por eso es que muchas veces hay personas que están fuera, que tienen una necesidad y un deseo de Jesús en el corazón. Ahora, ¿dónde está? Ellos sabían que ya el rey había nacido, porque la pregunta de ellos fue, ¿será verdad que ya nació el rey? No, ya ellos sabían que Jesús había nacido. Ahora, ellos caminan, pero ellos no estaban buscando la estrella, ellos estaban buscando al rey, ¿cierto? Estaban buscando al rey. Ahora, cuando el rey Herodes se entera, ¿qué le pasa a él? A ver, ¿qué le pasa? Cuando Herodes se entera, le da rabia, se turba, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que manda a llamar a los que debían saber. Los que debían saber, Herodes los reúne, ellos le citaron Miqueas 5:2 y esta escena es impresionante. Y por eso me voy a detener un poquito en esa escena porque esos sacerdotes sabían perfectamente, esos sacerdotes sabían perfectamente que ya el rey había nacido, pero ellos no lo fueron a buscar. Y escúchenme, conocer la palabra, ellos conocían la promesa, conocían Miqueas porque ellos citaron la escritura. Si me hago entender, ellos citaron, ellos le dijeron, Herodes les pregunta, ¿dónde es que van a ser el Mesías? Entonces ellos les dicen, en la escritura está que van a ser en Belén, porque hay una profecía de un profeta que van a ser en Belén. Entonces ellos dicen, ellos conocían, pero ellos no fueron, ellos no se alegraron. Ellos no dijeron, wow, mira, vinieron unos tipos, unos sabios, y dijeron que ya se les había aparecido la estrella que iba a anunciar que Jesús nació, que el rey nació, ya apareció la señal, vamos con ellos a buscarlos. Y hay gente que no busca a Jesús. O sea, está Herodes el que no conoce la escritura y está el que conoce la escritura, pero aún así no conoce a Jesús, no lo busca. No te dejes engañar de alguien que te diga que sabe mucha Biblia, porque el diablo conoce la palabra, pero no busca a Dios. Nosotros tenemos que entender que hay gente que puede conocer versículos, pero no se mueve a buscar a Dios. Tú invitas a alguien a la iglesia y te dice, no, yo sé que yo tengo que buscar a Dios, pero no lo está buscando. ¿Cuántas veces no vemos una Biblia abierta en una casa de par en par en un salmo, en un capítulo, en un versículo, pero no buscan a Jesús? Hay gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Tú sabes que Jesús te sana, pero no lo buscas. Tú sabes que Jesús te liberta, pero no lo buscas. Tú sabes que Jesús restaura, pero no lo buscas. Tú sabes que Jesús es el camino, pero no lo sigues. Tú sabes que Jesús es la verdad, pero no le crees. Tú sabes que Jesús es la vida, pero no tienes la salvación.
Hay gente que sabe, pero no se mueve a buscar. Dios es un Dios que nos da señales para nosotros movernos. Por eso la estrella se movía. Nosotros tenemos que entender que Dios no nos quiere estáticos. Herodes estaba en el palacio, ¿cómo? Cómodo. Los sacerdotes o esta gente que los sabios ahí, ¿cómo estaban? Cómodos. Hay gente conociendo a Dios, conociendo la palabra, conociendo las promesas, pero no se esfuerzan y son valientes. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque Josué estaba llorando a Moisés, porque ya Moisés había muerto. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente, levántate y mete a la tierra prometida. Nosotros podemos conocer versículos y poder inmóvil. Podemos escuchar una palabra y decidimos no cambiar. ¿Cuántas palabras no has escuchado aquí o donde quieras y no has cambiado? Que Dios te dice y te habla y sientes incomodidad y dices, el pastor me la está tirando toda a mí. ¿Y de qué te sirvió? Cambiaste, retomaste, buscaste. Ahora, ¿qué sabes de Jesús? No, yo sé que Jesús es mi Salvador, murió en la cruz, pero ¿cuánto aplicas lo que sabes de Jesús? ¿Cuánto lo estás aplicando? Dios usa la palabra para dar dirección precisa. Y nosotros muchas veces nos quedamos con la palabra, pero no queremos la dirección. Sabemos la palabra, pero no queremos la dirección. No la queremos. No queremos la dirección. Ahora, los magos tenían la estrella, los sabios, pero necesitaban la escritura, necesitaban la promesa. Porque ellos vieron la estrella, sabían que Jesús había nacido, pero no tenían la promesa de Miqueas. Ellos no la conocían. No la conocían. Pero los que sabían la promesa de Miqueas no tenían el deseo de buscar a Jesús como si lo tenían los sabios. Muchas veces conocemos las promesas, las conocemos, sabemos que el Señor está hablándonos, pero ni siquiera buscamos, no hacemos nada. Y no solamente, escúchame, aquí hay algo muy importante, hay gente que le gusta vivir de señales. Los sabios vieron una señal, pero ellos necesitaban verdaderamente la palabra para poder llegar donde estaba Jesús. Y sigue el siguiente versículo, a ver, ¿qué dice? Los envió a Belén. Y miren lo que pasa. Herodes, el rey de los judíos, ¿qué hizo? Los llama, les dice, bueno, miren, ¿y ustedes desde cuándo conocen la estrella? Cuéntenme cómo la vieron, a qué hora la vieron, tómense un café conmigo, vengan, porque ahí el diablo es experto sacando tripas para destruirte. Por eso tenemos que tener mucho discernimiento, porque a veces nosotros nos dejamos sacar las tripas. ¿Cuántos de ustedes se han dejado sacar las tripas? Y después, Hércale, vemos que esa información la utilizan ¿en qué? ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cierto? Herodes le sacó la tripa a los sabios. ¿Y qué hizo con la información? La quería usar en contra. No todo el que te dice, ven, charla conmigo, es para bien. ¿Cómo perjudica tu propósito? Porque el enemigo siempre va a querer perjudicar tu propósito en Dios. El enemigo no va a querer que tú llegues a donde Dios te ha determinado llegar. El enemigo va a querer siempre truncar tu camino en Cristo. ¿O no es así? Que a veces tú quieres caminar y quieres avanzar y te encuentras y te reúnes con alguien aún de la misma fe tuya, y en vez de decirte, vamos para adelante, vamos, ánimo, te dice, no, hombre, yo no voy para allá, ¿yo qué voy a hacer? Vámonos mejor para tal parte. ¿Para qué vas a orar? Yo no me voy a levantar. No, hombre, qué pereza ya. No, hombre, alguien siempre te va a querer truncar. Cuando tú le cuentas tu vida a alguien, cuando tú empiezas a contarle tu propósito a alguien, corres el riesgo de que el diablo use a eso. Así que no le creas a todo, no le creas a todo el que te dice.
cuéntame las cosas. Porque muchas veces lo que quieren es estorbar el propósito de Dios en tu vida. Ahora, los magos que necesitaban discernimiento. ¿Cuántos necesitan discernimiento? Nosotros necesitamos ese discernimiento, porque no todo consejo, muchas veces que recibimos, ¿qué pasa? Mire, los envió a Belén, ahora sí se oye, ¿verdad? Estaba yo con la garganta pero apuradita aquí, su pie, pariéndome un hijo macho y los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto lo encuentre, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Hay gente que te dice que te va a ayudar, pero te está sacando información para destruir el propósito de Dios en tu vida. Por eso cuando José habló de los sueños, los hermanos lo quisieron matar. Por eso cuando José mostró la túnica de colores, los hermanos lo quisieron matar. Y a veces no hace falta que camines tan lejos para encontrar al enemigo. Ahora, ¿qué pasa? Mire, ellos salen de ahí y dicen, ok, recibieron la información porque no conocían la promesa, la profecía de Miqueas. Herodes los llama y les dice, esto es terrible, porque Herodes los llama y los reúne y les dice, el niño va a nacer en Belén. Allá en Belén va. Vayan bien y me dicen, porque yo no puedo dejar el reino, yo tengo que atender aquí a la gente, yo no puedo irme para allá, pero ya yo les di la información dónde está, vayan. Y cuando lo tengan identificado plenamente, la dirección, cuando le sepan todo, la cédula de la mamá, del papá, el INEC, yo les mando una ofrenda, les mando algo, díganme todo. Y tan pronto como lo encuentre, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Ustedes han visto la magnitud de maldad de Herodes. Hay gente que no quiere tu bien, ni el bien, ni quiere que tú encuentres el propósito de Dios. ¿Y a quiénes estaba engañando Herodes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A los quiénes? A los sabios. No era cualquiera. Ahora, Herodes estaba engañando a unos sabios y les estaba diciendo, oigan, ellos están allá, yo te doy la información, pero tú también me pasas información a mí. Me tienes que dar información. Entonces, mire qué pasa. Versículo 9. Dice, después, mire, léalo. Dice, después de oír al rey, siguieron su camino. ¿Hacia dónde? Hacia Belén. ¿Y qué pasó? Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse. O sea que ellos habían dejado de ver la estrella y se habían enfocado en el palacio. Y le estaban empezando a creer a Herodes. La estrella desapareció, la señal desapareció. Cuando le empiezas a creer al hombre, cuando le empiezas a creer a la circunstancia, cuando le empiezas a creer a todo lo que pueda estar pasando a tu alrededor y dejas de mirar la estrella, puedes perderte, puede acabarse el propósito. Es tremendo porque mientras ellos estaban en el palacio no habla de la estrella. Cuando ellos salen de palacio, dice, siguieron su camino. ¿Dónde se habían detenido ellos? En el palacio de Herodes. Escúchame, a veces tú te detienes en lugares, a veces te detienes en procesos, a veces te detienes en circunstancias, a veces te detienes a escucharle a personas, a veces te detienes a ver muchas cosas, pero no avanzas. Las circunstancias muchas veces no te permiten ver la estrella, lo que es la guía tuya, los procesos que puedes estar viviendo. Incluso, ¿quién quería detener a los sabios? ¿Quién? No, era una tormenta, era un desierto, era una enfermedad, era un proceso. ¿Quién quería detener a los sabios? Un hombre, Herodes, un rey.
Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento. Porque a veces alguien que nosotros creemos sabio, que nosotros creemos poderoso, que nosotros creemos y nos quiere sacar del camino a donde Dios nos está guiando. Alguien que quiere lo que tú tienes, alguien que no quiere llegar allá, alguien. Por eso debemos tener mucho discernimiento en quién estamos escuchando, a quién le estamos creyendo y si dejamos de colocar nuestra mirada en Jesús. Si Dios te dio una promesa a ti, si Dios te dio una palabra y si tú conoces la Escritura y si esa palabra está alineada al propósito de Dios, si tú buscas y estás orando y lees oras con la palabra y sabes que tú estás en un momento difícil, pero Dios te va a levantar. Tú escuchas la palabra, oras con la palabra, estás buscando a Dios. ¿Por qué quitas tu mirada de la palabra y quitas tu mirada de la promesa y la colocas en el hombre que te dice no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, tú estás mal, mira mejor así, míralo así? A veces nosotros necesitamos pasar por Herodes para darnos cuenta que hemos dejado de buscar al Señor. Porque nos acostumbramos al palacio, nos acostumbramos a las cosas. No, a mí con cualquier versículo que me dan me sirve, cualquier palabra que escucho me sirve. Dejamos de buscar a Dios. Entonces, la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos. Dios no los había abandonado. Ellos fueron los que dejaron de mirar la estrella. ¿Cuántas señales has dejado tú de mirar por estar confiando en la circunstancia que estás teniendo? Dios quiere que avances. Cuando Pedro, la barca estaba hundiéndose y la tormenta venía, Jesús venía caminando sobre la tormenta. Él le dijo, si eres tú, hazme a mí caminar. Jesús le dijo, ven. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, estaba avanzando, ya había caminado un tiempo, ¿y qué pasó? Empezó a ver y a decir, me hundo, porque quitó la mirada de Jesús. Y quitar la mirada de Jesús nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Y la empezamos a colocar en el hombre. Ay, yo no puedo. Ay, yo no quiero. Ay, yo no lo logro. Ay, yo no lo voy a hacer. ¿Qué me dice Sutano? Voy a preguntarte, ven acá, ¿qué dices tú? Yo tengo este problema. Dios te habló, oraste, Dios te confirmó, lo sabes, pero entonces lo que ya Dios te dijo que va a hacer contigo, necesitas que te lo diga otro. Y el otro te puede decir que eso no es así. El otro te puede decir, no pierdas el tiempo. El otro te puede decir cualquier cosa diferente a lo que Dios te había dicho. Mucha gente empieza la carrera como los sabios. Vieron la estrella, vamos allá. Allá está nuestro camino y empiezan a caminar, pero hay un palacio que los detiene. Hay un Herodes que los detiene. Y cuando Herodes te detiene es para mal, no para bien. Y Herodes te detiene cuando te dice, ¿para dónde vas? Ah, bueno, listo, no te preocupes, listo, sigue adelante. Herodes muchas veces no se muestra como enemigo, sino como amigo para engañarte. ¿Qué pasa? Los reyes, ellos empezaron a seguir, ¿verdad? Y a veces aparecen obstáculos, a veces, ¿cuántas veces nosotros estamos caminando, pero vienen los obstáculos, vienen los procesos y parece que Dios está en silencio? ¿A cuántos les ha pasado? Ay, pero yo sí voy para donde Jesús. ¿Por qué no escucho a Dios? ¿Por qué Dios está en silencio? ¿Por qué vienen los procesos? ¿Por qué viene todo esto que me está pasando? Y finalmente ellos empiezan a ver la estrella y dice que después de esto sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Yo me imagino la estrella esperando que salieran del palacio de Herodes.
Voy a esperar que salgan de aquí para volverles a alumbrar. Porque Herodes no veía la estrella. Herodes quería, mire, hay gente, no le gusta vivir procesos, sino que les gusta que tú los vivas por ellos. Para después ellos montarse en las películas contigo. Y muchas veces nosotros podemos conocer la palabra, y a mí me da mucha tristeza eso, porque podemos conocer la palabra de Génesis, Apocalipsis, pero no miramos la estrella. Nos conformamos con conocerla y ya. O muchas veces se nos olvida buscar la palabra. Se nos olvida. ¿Qué hicieron ellos después de oír al rey? Siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Finalmente lo encontraron. Pásame porfa al 10, al versículo 10. Y al ver la estrella, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando vieron la estrella? O sea que Herodes no les dio alegría. Escúchame. La Biblia a mí me enseña que el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Sabes por qué mucha gente anda triste, amargada, abrumada? Porque no están viendo al cielo. Están mirando lo que el hombre está diciendo. ¿Por qué ellos no se llenaron de alegría con lo que Herodes les dijo? Herodes no les dijo a ellos que él iba a matar al niño. Herodes les dijo, ok, váyanse y cuando vayan allá me avisan. Belén, mire, cogen el bus que dice Belén. Aquí tienen el pasaje. Tomen, vayan allá y me avisan que yo también voy a ir a adorarlo. Pero ellos no estaban alegres. Escúchame. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú a veces estás hablando con alguien, pero hay conversaciones incómodas que tú dices, algo no me cuadró aquí. ¿Cierto? Pero sin embargo tú sigues y después te llevas tú totazo. ¿Les ha pasado? O sea, lo que no te da a ti gozo en tu corazón no viene de Dios. Y quiero hacer un paréntesis para decirte algo. El gozo de Dios no es que todo te esté saliendo bien. Es que tú puedas escuchar la voz del Señor y estar tranquilo, sabiendo que Él va contigo. Esa gente salió perdida con una dirección humana, porque Herodes les dijo dónde ir a Belén. Usted leyó en los versículos anteriores que Herodes les dijo cómo ir a Belén. Les dijo, ok, es allá en Belén, vayan a Belén, porque Herodes había consultado a los sabios, a sus sacerdotes, a los que leían los profetas, y esos sabios le habían dicho que el rey iba a nacer en Belén. Entonces Herodes tenía la información, pero no tenía a Jesús, no tenía la revelación, no tenía la promesa, no la quería. Y cuando hay alguien que no quiere el propósito de Dios para su vida, va a hacer lo posible para dañarte a ti, para que tú tampoco lo quieras. Herodes no quería otro rey, él era el rey. Y es esa gente que te dice, yo estoy bien así. ¿Para qué vas a buscar más? Ya yo estamos bien así. Y te va a decir y te va a hablar y te va a decir, sí, listo, allá está, pero no va a ir. Sí, allá está el rey, pero no va a ir. Entonces ellos llenaron y ellos empezaron a ver que lo que les estaba diciendo Herodes era mentira. Era verdad. Pero tenía propósito de Dios. No. Entonces hay gente que te va a decir una verdad disfrazada de maldad. Eso fue lo que hizo Herodes.
Pero ellos vieron la estrella y se llenaron de alegría. Escúchame, a ti el hombre te pueda decir muchas cosas, pero créele al Señor. Créele al Señor porque el Señor da señales. El Señor habla. El Señor muestra. Y muchas veces gente que te dice, no, Dios me dijo que hiciera esto, pero al paso de los años, al paso del tiempo, te das cuenta y dónde está lo que te dijeron que Dios iba a hacer. Y no fue Dios quien te lo dijo, porque si Dios te lo dijo, tú tienes que seguir avanzando. Hay gente que Herodes lo detiene. ¿Y dónde estaba Herodes? En una cantina tomando. ¿A quién consultó Herodes? A los que sabían la palabra. Entonces a veces nos confundimos, mis amados. Y le estamos creyendo a la gente porque nos dice un versículo y no a la señal de Dios que te sacó de ese lugar de donde tú estabas. Que te dijo, búscame. Que te dijo, ayuna. Que te dijo, ora. Y el siguiente versículo que dice en Mateo el 11, Mateo 2:11, dice, y cuando llegaron a donde, a la casa, ¿qué dice? Miren, ellos llegaron y vieron al niño con su mamá y le preguntaron, ¿este es el rey? Empezaron a preguntar, empezaron a cuestionar, empezaron a reclamar, empezaron a exigir. ¿Qué hicieron? Les voy a decir algo que puede sonar muy fuerte. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién recuerda cómo nació Jesús? A ver, todos sabemos, a ver. ¿Dónde estaba Yoba? En un establo. Calumniaron a la vaca, a la mula, y que porque la pateó. Lo pateó, ¿se acuerdan de eso? La mula que pateó a Jesús. Tú eres más mala que la mula que pateó a Jesús. ¿Quién calentaba a Jesús? ¿Cómo era? ¿Quién rodeaba? ¿Dónde estaba? O sea, yo quiero que te vayas a la imagen en este momento. En este momento. De dónde la escritura nos enseña que nació Jesús. Nació en un pesebre fuera de Belén, o sea, estaba en Belén, pero nació en Chochó, por así decirlo, a las afueras, porque ellos estuvieron buscando posada, hotel, y todo estaba lleno en ese momento, ¿sí? Para que se cumpliera la palabra. Y la palabra se iba a cumplir porque el profeta había dicho que iban a nacer en Belén, y Belén era una ciudad pequeña, era un pueblecito. Sí, por eso no había aldea. Es como cuando tú aquí en Cincelejo empiezas a buscar y no encuentras nada. O sea, si no hay Guacarí, o sea, tú te vas para Guacarí, de ahí 2 pisos y ya no encuentras más nada. Bueno, así era Belén. O sea, una cosita, habían posada, no había más nada. María, ya a punto de dar con dolores de parto, encontró un lugar donde los animales estaban siendo cuidados. Ahí en ese lugar nace Jesús en un pesebre, ¿cierto? Lejos. Era lejos del pueblo. Ahora les voy a decir por qué. Los sabios llegan, los reyes, los sabios, esta gente llega, que eran hombres importantes en su nación. Ellos no eran cualquiera. Esta gente que llegó ahí, que la Biblia no dice que eran 3, pero se cree que eran 3. Ellos llegan ahí y ellos no eran ninguno Juan de los Palotes. Ellos no eran ningunos por ahí perdidos. Ellos eran hombres importantes en el lugar de donde ellos venían. Se cree que eran de Babilonia, del oriente, de por allá, de donde ellos venían. Eso era gente importante allá. Por eso trajeron los regalos que trajeron. O sea, ellos no vinieron y que pásame el nequi para darte 10,000. Ellos vinieron con cosas de reyes. O sea, ellos estaban bien.
Ahora, ellos llegan al palacio, pero no se quedaron en el palacio. ¿Cómo era el palacio? ¿Cómo era? ¿Cómo era un palacio? Lujoso, cómodo, divino, hermoso. El rey debía nacer en una cuna de oro, ¿cierto? Como nacen los reyes. Pero ellos, la estrella, por eso dice, y por eso yo quiero que tú este mensaje lo entiendas en el espíritu. La estrella les da alegría, la alegría que no encontraron donde todo lo había. La encontraron colocando la mirada en Jesús. Un palacio no da alegría. Un palacio no da propósito. Tú puedes tener todo bien a tu alrededor. Puedes tener alguien que te haga oficio. Puedes tener comida. Puedes salir de aquí a comprarte la comida más rica que vengan aquí en Sincelejo, no sé dónde. Puedes irte para Miami de vacaciones. Puedes hacer lo que sea. El palacio no garantiza el propósito de Dios en tu vida. Ellos llegaron a palacio, pero en palacio no estaba el rey. Ellos empezaron a buscar allá y se dieron cuenta que ahí no era. Ellos vieron los ojos a Herodes y se dieron cuenta que Herodes no era lo que ellos pensaban y era el rey. Hay personas que quieren colocarse en tu vida en lugar de Jesús. Quieren hacerte creer que ellos saben palabra, que ellos pueden guiarte, que ellos pueden decirte. Y ojo con esas personas, porque te apartan de tu misma búsqueda, te acostumbras a ellos. Tengo un problema, voy donde Angélica. Necesito oración, voy donde Angélica. Voy donde Angélica. Voy donde Angélica. Angélica, me pasó esto. Y dejamos de buscar a Jesús. Porque Angélica viene y me da una palabra, me pone la mano en la cabeza, me tumba y quedé lista. Pero dejé de buscar a Jesús. Dejé de buscar a Jesús. Por eso la Biblia dice que cuando los reyes vieron la estrella, les dio alegría. Dijeron, nuevamente retomamos el camino. Entonces ellos llegan y cuando llegaron al niño, vieron postrándose, lo adoraron. ¿Y dónde se postraron? Se postraron a los pies de un pobre pesebre donde había nacido un rey. Tú puedes buscar a Dios y tú para buscar a Jesús no necesitas el palacio, necesitas que Dios te guíe. Necesitas que Dios te muestre, necesitas que Dios esté. Entonces dice que abrieron sus cofres y le presentaron oro, incienso y mirra. Estos regalos no se los dieron a Herodes, estos regalos son los que se les daba al rey en ese tiempo. Cuando la gente llegaba por ejemplo, ustedes han leído en el libro de Reyes cuando llegaban a visitar a Salomón que les llevaban de todo. Estos eran regalos para un rey. Esto representaba los regalos que se le da a un rey. Pero el rey Herodes, que ellos lo vieron, a Herodes no les regalaron nada. Hay gente dando cosas a quien no le debe dar, dando honra a quien no le debe dar, agradando a quien no debe agradar. Amén. A veces nos gusta agradar a todo menos al Señor. A veces nos gusta dar honra a todo menos al Señor. Pero mira lo que pasa en el versículo 12, dice, el último versículo dice, entonces, ¿advertidos en qué? ¿En qué fueron advertidos? En sueños, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ya Dios les había hablado y les había dicho, ojo, Herodes no es lo que tú te imaginas. ¿Y dónde estaba Herodes? En el palacio. ¿Y era el rey de quién? De los judíos. ¿Y a quién había consultado Herodes? A los sacerdotes, a los que sabían la palabra. Pero a veces hay gente que tienes que huir de ella, porque te aparta de la verdadera adoración. ¿Y sabes cuál es la verdadera adoración, Yoba? La verdadera adoración es cuando tú puedes llegar a un lugar y lo único que te importa
es que tú viniste a ese lugar a adorar al Señor. Y que te has podido atravesar con Herodes en el camino. Pero cuando llegaste se te olvidó. Hay gente que para adorar necesita un palacio. Pero cuando de verdad estamos buscando a Jesús, adoramos donde esté Él. Y la palabra dice que donde hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Y la confusión de este siglo que ha metido Satanás en la mente de las personas es que si cuando entro no digo ¡wow!, Dios no está. La confusión es que si no está todo precioso, pero Dios no estaba en el palacio, estaba en un pesebre. Y hay gente menospreciando el pesebre porque conoció el palacio. Y muchas veces nos gustan los palacios. ¿A quién no? Yo cuando pequeñita tuve un trauma. Y era de que yo, ¿por qué no pude ser hija de la reina de España? Y eso era una cosa que a mí me traumatizó. Y yo decía, ¿yo por qué no pude nacer allá en Suecia, allá de los reyes? Porque tuve que nacer en Cincé. Tanta gente, ¿y por qué? Yo le pregunto, no se los digo por burla, era verdad. Eso a mí me traumatizaba. Yo digo, ¿yo por qué nací aquí? ¿Yo por qué no fui hija de reyes? Yo quería ser hija de rey. ¿A ustedes no les pasó eso? Ay, a mí. Eso para mí era era lo último. Yo quería ser hija de reyes. Pero yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la identidad de quien tú eres no te la debe quitar el lugar. Porque a Jesús no le quitó la identidad de rey un pesebre. Herodes no tenía identidad de rey aunque estaba en el palacio. No te dejes llevar los ojos por el palacio o por la palabra. Cuando tú veas a alguien que avanza, puesto los ojos en Jesús, síguelo. Porque va por el camino correcto. Cuando alguien te invite a adorar. Cuando veas a alguien adorando de verdad. Cuando no están pendientes, sino de adorar y agradar. Herodes les dijo, regresen. Y después de ahí, ustedes saben que salió el decreto de matar a los niños que habían nacido en esa época. ¿Y por qué fue ese decreto? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué fue ese decreto? ¿Por qué fue? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo se los dije ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los sabios fueron de sapos al palacio y advirtieron a Herodes. Hay cosas que tú mismo te buscaste. Nadie te mandó a hablar y hablaste. Nadie te mandó a coger para allá y fuiste. Hay cosas que tú mismo te buscaste. ¿Sí o no? Nadie te mandó a ir a ese lugar y fuiste. Estás clavado. Ahora te anda Herodes buscando para matarte. Pero tú primero fuiste allá a darle información. Por eso es que nosotros mejor evitemos Herodes y vayamos a Belén. Pero los procesos son necesarios porque si esta gente lo vivió, nosotros también los vamos a vivir. Equivocarse en la vida no te inhabilita. Lo que te inhabilita es quedarte en la equivocación. Tú puedes equivocarte, pero puedes volver a ver la estrella. Porque ellos llegaron a Jerusalén buscando al rey en su palacio, pero se encontraron con que el rey estaba en un pesebre. No importa cuántas veces tú quizás hayas colocado tu mirada en el hombre, en el palacio, en Herodes, o en el que tú crees que sabía más que tú. Lo importante es que vuelvas a salir de ahí, porque dice la Biblia que de una vez ellos salieron de Jerusalén, brilló nuevamente la estrella para ellos. ¿A dónde estás mirando tú? ¿A dónde estás buscando para adorar? Si hoy Laura
te encontraras con Jesús, o Robert, Evelyn, Ale, y tú le dijeras a Jesús, Señor, Evelyn, ¿dónde te congregas? Y Evelyn le dice, en una iglesia. ¿Qué grande es la iglesia? Tiene 2,000 personas. Entra aquí a mi reino. ¿Te dijera eso Jesús? El hombre ha puesto normas para buscar a Dios, donde Dios solo quiere que lo miren a Él. Él solo quiere que lo mires y lo busques. Y no preguntes por el proceso, sino que avances con tu mirada. Yo me imagino esos 3, si eran 3. Por culpa tuya, güey. Tú fuiste el que dijiste que nos fuéramos para allá. Es que tú no oraste. Es que tú no miraste. Es que tú me dijiste. Es que tú me insististe. Ellos tuvieron que tener alguna pelea, quién sabe, no sé. No le creas a Herodes, viste, y tú que le creíste. Yo te dije que no viniéramos. ¿Para qué cogimos para allá? Pero lo importante fue que después hubo un sueño que les mostró que no regresaran. Porque la venganza es del Señor. Así que no regreses al lugar donde está Herodes. ¿Y cuál es ese lugar? El lugar donde tu mirada está puesta en el hombre y no en Jesús. Si ese lugar es quizás tu casa, no es que no vas a regresar a tu casa, pero regresa ya mirando la estrella con alegría, seguro de que el que está ahí es Jesús. Por eso hoy en día hay gente buscando en la humanidad a Jesús, pero solo es mirar a los cielos y adorarle y lo encontrarás. Así que yo te invito a que te coloques de pie y hoy puedas decirle al Señor, Señor, ¿sabes? Lo importante no es el palacio, lo importante es quien lo habita. Y si lo está habitando Herodes, no te quedes ahí. Quizás hoy estás en una etapa en la que no ves claramente todo el camino. Quizás no estás viendo claramente. Solo tienes una pequeña señal. Solo hay una señal. ¿Y sabes cuál es esa señal? Que algo te tiene ahí. Yo no sé, pero hay algo que me tiene ahí. Una promesa, una inquietud, un sueño. Pero si Dios te está llamando a caminar, no te detengas por lo que no estás viendo. Tú tienes la palabra del Señor. No abandones, no retrocedas, no permitas que Herodes te intimide, porque Herodes quiere intimidar. Herodes quiere intimidar. ¿Y sabes cuál puede ser tu Herodes? La situación económica. ¿Sabes cuántas veces Herodes nos ha querido intimidar a nosotros porque no tenemos para pagar cosas, no tenemos para avanzar? Muchas veces Herodes nos ha querido intimidar. Cuando vienen los momentos de pagos y no hay, Herodes está ahí. ¿Cuántas veces en la humanidad yo no he dicho, ahora que la prima es la directora nacional del ICA, voy a mandarle la hoja de vida para que me nombren el ICA y poder pensionarme? Herodes me quiere intimidar. El otro día hasta la empecé a buscar, porque no es fácil cuando Herodes te quiere intimidar. Pero cuando Herodes puede hacerte cambiar y puede hacerte ver que la respuesta es Él, como se lo hizo ver a los sabios. Por eso les dijo, vengan de nuevo acá. No vuelvas donde Herodes. Sigue viendo a Jesús. Porque
Él puede cambiar tu historia, tu camino, todo, 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 todo. Cuando no encuentres realmente la respuesta, todo lo que has atravesado, escúchame, todo lo que has atravesado, todos aquí hemos atravesado procesos, todos, todo lo que has atravesado te está conduciendo a ese encuentro con Jesús. Herodes es facilismo, pero no abandones el camino solamente quizás porque te cansaste en un momento. Esos sabios, al entrar a la casa, al pesebre, al establo pequeñito donde estaba María con su hijo, con José, ellos dijeron: por fin encontramos lo que estábamos buscando. Por fin, y por eso le dieron los tesoros. No exigieron, simplemente se postraron. Y cuando tú te postras delante de Dios, tú cambias tu manera de pensar, tú cambias tu prioridad, tú cambias tus decisiones. Ya tus decisiones no están por el hombre. Así que deja que el Señor confirme tu camino. Y cuando encuentres a Jesús, adóralo. No te quedes buscando el palacio de Herodes. Adóralo, adóralo, porque ese es nuestro destino, adorar a Jesús. Así que hoy yo te invito a que sigas caminando y no abandones por lo que todavía no ves. Porque los sabios no se quedaron ni en el palacio ni abandonaron la búsqueda cuando la estrella no brilló. Porque el destino no es solamente la bendición, sino encontrarse con Jesús. En el palacio podían tener todo, pero el destino de ellos era encontrarse con Jesús. Así que hoy tú puedes decirle a Él: Señor, muéstrame la estrella nuevamente. Si quizás te sientes confundido, te sientes perdido, te sientes triste, te sientes lejos. Quizás hoy estás en palacio, es decir, te sientes lejos. Ellos llegaron por un camino y se fueron por otro camino, porque Jesús no te hace regresar donde estás en peligro. Ellos no volvieron atrás. Así que hoy quiero decirte y quiero concluir esto diciéndote que los sabios caminaron aunque no conocían todo el recorrido. Quizás tú hoy digas: ¿a dónde iremos? Pero lo importante es con quién vas. Y si vas con Jesús, llegarás. No necesitas conocer todo el camino para dar el siguiente paso. Hoy camina en obediencia. Sigue la estrella. Sigue la estrella. Sigue a Jesús. No seas de aquellos que se quedan porque quizás no ven lo que quieran ver. Y sobre todo, adora. No dejes de adorarle. No permitas que comparar te quite la adoración, porque la estrella todavía está brillando y hay un rey esperándote, que es Jesús. Cada vez que tú le adoras, Él llega a ti. Por eso, cuando la estrella no sea suficiente para darte dirección, porque hay momentos donde parece que se cierra el cielo, ve a la palabra, ora y adora. Porque el Señor nunca te va a dejar en el palacio de Herodes cuando tienes un propósito en Él. Así que hoy dile ahí: Señor, yo quiero ver esa estrella. No quiero regresar al camino que me conduce a venderte. Porque Herodes quería la información para matar a Jesús, pero ellos no se la dieron.
el propósito de Dios para tu vida, no dejes que Herodes lo mate. No dejes que Herodes lo mate. Sigue avanzando, sigue creyendo. Aunque en el camino te encuentres mucha gente que después te deja solo, sigue creyendo, sigue avanzando, que llegará el día en que llegues a tu destino profético, al lugar donde Dios te dice. Llega el día, porque Dios nunca deja a nadie a mitad de camino si tú sigues caminando, si tú sigues avanzando. Lo más valioso de los reyes, de los sabios, fue que no se detuvieron y que entendieron que la estrella los conducía y que cuando la estrella se detuvo, ellos encontraron su respuesta. No te detengas hasta encontrar tu respuesta, iglesia, porque el Señor va contigo. Así que hoy dile: Señor, yo quiero rendirme a ti. Y aunque no entienda el proceso, el camino, sé que voy bien. Aunque me detenga por cansancio, tú me das fuerzas. Aunque cada mañana, Señor, yo vea que hay una noticia que no es buena, veo más allá de la noticia tu misericordia que has preparado para mí. Yo declaro, Señor, que aquí hoy se levantan hombres y mujeres a ver la estrella, a ver tu mensaje, a adorarte, a postrarse delante de ti y no a detenerse por las circunstancias. Yo bendigo cada persona. Vamos, dilo ahí: Señor, muéstrame la estrella. Quizás te has perdido, quizás te sientes hoy de pronto intimidado, quizás te sientes mal, quizás te sientes triste, quizás te sientes solo, quizás te sientes angustiado. La palabra dice que puedes estar derribado pero no destruido, en apuro mas no desesperado. Tú tienes a Jesús, y si tienes a Jesús, todo lo vas a poder en Él, porque Él te fortalece. Así que hoy dale gracias y dile: Señor, yo miro la estrella, la mirada la pongo. ¿Hacia dónde levanto mi mirada? Mi mirada la pongo sobre ti, Señor, sobre los montes, mirando la estrella, mirándote a ti, Señor, mirando al cielo, y llegaré a mi promesa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un